esta mañana, como hemos leído en el libro de Isaías, el tema que traigo para cada uno de nosotros tiene que ver con una promesa que perdura a través de los tiempos. Una promesa que perdura a través de los tiempos. Nuestro texto clave para avanzar este título está en el versículo 10 que leíamos ahorita todos juntos, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esta promesa dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa que perdura a través de los tiempos. Hoy más que nunca, nuestra confianza en el Señor debe de ser firme. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles y todavía no es nada. Como diría el Señor Jesucristo en Mateo 24, solamente es principio de dolores. Si usted está escandalizado porque se encuentra que la vida no está fácil, porque se encuentra que la situación que usted le ha tocado vivir no es la mejor y que usted no entiende por qué estas cosas están tan duras, todavía usted no ha visto nada. Ahora es que falta, mientras estemos en esta tierra, hasta que el Señor no venga a levantar a su pueblo, hasta que el Señor no venga a redimir a esta creación que Él hizo, una creación limpia, una creación que la hizo para la gloria de Él, y que los seres humanos la hemos corrompido por causa del pecado, hemos pisoteado lo maravilloso que Dios quiso hacer en el Edén, hemos querido dañarlo los humanos con nuestras malas obras, con nuestras malas actitudes, con una vida de desobediencia, con una vida de espalda a Dios. Pero llegará el día en que todo esto será restaurado. Llegará el día en que, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, dice que la creación gime, sufre como la mujer embarazada, anhelando la manifestación, el día que Dios venga a liberar a su creación que está corrompida, su creación que le ha dado la espalda a Dios. Un día Jesucristo vendrá y restaurará todas las cosas. Y como dijo el apóstol Pablo, toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero en medio de estos tiempos difíciles, ¿cuál es la recomendación? En medio de estos tiempos, por más difíciles y oscuros que parezcan, es cuando más nosotros debemos de conocer a nuestro Dios y el poder que Él tiene para orar aún en medio de las dificultades y la escasez. Cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando nosotros sabemos el poder que emana de Él, cuando nosotros sabemos que para el Dios a quien le servimos no existe lo imposible, no importa lo difícil, no importa lo precario, no importa cuán dura sea la vida, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él no se olvida de sus hijos. Él ha dicho: no temas. Él nos da una promesa que perdura a través de los tiempos. Y esa promesa dice: si tú crees en mí, siempre te voy a sustentar, siempre te voy a ayudar. Y no lo voy a hacer por tus fuerzas o por los méritos humanos que tú tengas. Lo voy a hacer por la diestra de mi justicia, con mi mano poderosa, porque yo soy el que tiene el poder para hacerlo. Por más duro que parezca el tiempo, hermano, por más difícil que parezca lo que estás viviendo, esto tiene que llamar nuestra atención y decir: ¿qué puede hacer mi Dios? ¿Qué puede hacer el Dios a quien yo le sigo en esta situación por la que yo estoy atravesando? Esto nos llama a conocer más al Señor. Esto nos llama a aferrarnos más a la fe que tenemos en Cristo, en creer en un Dios que de lo imposible lo hace posible. En medio de este tiempo, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, ahí es cuando tú y yo tenemos que decirle al mundo: yo no estoy solo, alguien pelea por mí, y ese se llama Jesucristo. Y de esto que yo quiero que nosotros nos metamos hoy en Isaías capítulo 41, mirando el contexto antes de este capítulo 41,
los capítulos 40, 41, 42, 43 y 44, el profeta Isaías le recuerda al pueblo de Dios que el único que consuela, que el único que liberta, que el único que es el redentor de su pueblo y el único que hace todas las cosas posibles, porque es un Dios incomparable y que no se olvida de sus hijos. Isaías le dice a la nación de Israel en estos capítulos 40 al 44, ese es Jehová Dios el Todopoderoso. Ese es el Dios a quien tú y yo, iglesia, le servimos. Ese es nuestro consolador. Ese es que en medio de la esclavitud ofrece libertad a los que están cautivos. Jehová Dios es el que redime a todo aquel que está opresionado por el yugo del pecado. Él es que en medio de la escasez provee lo que su pueblo necesita. Él es un Dios incomparable. Él es un Dios que no se olvida de aquellos que le amamos. ¿Tú lo crees? ¿Tú confías en Él? Si aún no le conoces, te invito a que te metas y junto con lo que dice el profeta en estos capítulos, recibas palabra de aliento, porque es difícil que en situación difícil, que en momentos de aprieto, que en situaciones que tenemos que enfrentar en esta vida porque no son cómodas, muchas veces nuestra fe llega al punto de flaquear. Muchas veces nos olvidamos de que nuestro Dios es incomparable. No hay nadie que se compare a Él. Él no ha perdido su poder. Él sigue teniendo su misma gloria. Él es el Dios inmutable que no cambia. Y Él lo que ha prometido hacer con su pueblo, lo va a cumplir. Por eso yo decía al principio, un día esta creación que está esclavizada por el pecado, un día este mundo que está gimiendo porque ya no aguanta más destrucción, más corrupción, un día el que hizo nueva todas las cosas volverá a hacerlo otra vez. Y como dice Juan en el Apocalipsis, aquellos que esperamos en Él, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más corrupción, donde no habrá más maldición, donde los hombres y mujeres que habitamos en la tierra, la misma creación a nivel general, experimentará lo maravilloso y grande y poderoso y hacedor de todo lo que tú y yo no podemos imaginarlo. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Por eso que en medio de la crisis, en medio de cualquier situación adversa a nuestra fe, que quiera decirnos que Dios no puede, que Dios se ha olvidado de nosotros, tú y yo, mi hermano, tenemos que afianzarnos más y decir, Dios me dijo, Dios le dijo a su pueblo en Isaías 41, versículo 10, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a defraudar, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar, porque yo tengo el poder, porque tú eres mi creación, porque tú eres parte de mi pueblo. Pero para creer eso, nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que intimidar con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que volver a la Biblia. Dejar de ser creyentes títeres que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina y aferrarnos a la verdad de Jesús. Volver a las Escrituras y decirle al Señor, me he dado cuenta que por mi propia fuerza no puedo, pero contigo yo todo lo puedo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo va mucho más allá de lo que me toque en mi vida ahora. Ese todo lo puedo en Cristo está por encima de las adversidades. Ese todo lo puedo en Cristo está por encima de mí mismo. Porque el Señor es quien pelea por mí. El Señor es mi sustentador. El Señor es aquel que no se olvida de aquellos que le aman y son fieles a lo que su palabra dice. ¿De qué trata Isaías capítulo 41? Es importante que cuando hablamos de una promesa que perdura a través de los siglos o a través de los tiempos, estas palabras dadas por el profeta Isaías no fueron para nosotros.
como primer aquellos que iban a recibir el mensaje de primera mano, estas palabras de consuelo, estas palabras de que Dios estaría para sustentar a su pueblo, para ayudarle, que nunca le iba a dejar, que nunca le iba a desamparar. Esas palabras fueron para la nación de Israel. Esas palabras fueron para aquellos que fueron escogidos por el Señor. Un pueblo que estaba experimentado o que había experimentado todo tipo de sufrimiento. Un pueblo que creía que ya Dios se había olvidado de ellos. Isaías, a través de su profeta, su profeta llamado Isaías, Dios tiene que decirle o recordarle a este pueblo: ustedes son mis escogidos. Yo no me he olvidado de ustedes. Es verdad que ustedes están pasando calamidad por causa de sus enemigos. Otras naciones se han enseñoreado de ustedes. Muchos de ustedes se han olvidado de mí y están sirviendo a otros dioses. Muchos de ustedes se han olvidado de la promesa que yo hice a mi amigo Abraham. Isaías, obedeciendo el llamado de Dios, obedeciendo el mensaje que Dios había puesto para compartir a la nación, Isaías entonces toma estos capítulos 40 al 44 para recordarle al pueblo: hay un Dios que no se ha olvidado de nosotros. Él sigue siendo el mismo Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo el mismo que pelea por su pueblo. Él es el mismo que en medio del conflicto, que en medio de cuando ya no tenemos fuerza, Él levanta a los caídos. Él es el Dios que nos consuela y que está ahí para acompañarnos y decirnos: yo siempre voy a sustentar a mi pueblo. Y aunque estas palabras fueron dichas de primera mano al pueblo de Dios, yo creo que esas palabras, porque creo que todo lo que Dios ha permitido que tengamos en la Biblia, todas las escrituras, como dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que nosotros recibamos instrucción de parte de Dios, para que cuando veamos nuestra condición, cuando nos acordamos de los momentos adversos que llegan a nuestras vidas, nosotros encontremos porciones de las escrituras como Isaías capítulo 41, versículo 10, que nos recuerdan que hay un Dios que está de nuestro lado también y que nosotros, hoy la iglesia del Señor, somos el pueblo que Él ha llamado para proclamar y anunciar su verdad en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo que está asolado, que necesita de Jesús, y que tú y yo estamos llamados a mostrarle la esperanza, a mostrarle el amor, a mostrarle lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, y que lo que Él ha hecho, con lo que tú y yo reflejemos con nuestras vidas, el mundo va a conocer que vale la pena confiar y depender de Dios. Si la gente no se acerca a Dios, si la gente en tu hogar, en tu barrio, no te identifica a ti como alguien que ha sido transformado por el poder de Dios, tenemos que revisarnos. Tenemos que volver otra vez para atrás y decirle al Señor: transfórmame, que se pueda ver en mí que soy una nueva creación, que mi pasado quedó crucificado en la cruz de Cristo y que ya no vivo yo, ahora lo que vive es Cristo en mí. Para que esto suceda, vuelvo y te repito, tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que volver a las Escrituras. Dios decidió escoger a Israel en medio de todas las naciones del mundo. Aunque Dios no hace acepción de personas, como bien lo enseña la palabra de Dios, Él decidió escoger a un pueblo. Él decidió escoger una nación de entre todas las naciones del mundo. Y esa nación fue Israel. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque Dios es soberano. Porque de su propia voluntad Él decidió hacerlo así. Así como un día, entre toda la gente de consuelo, entre toda la gente que habita en el mundo, cuando Dios te vio a ti y a mí, Dios dijo: yo quiero tener misericordia de Él. Yo le quiero salvar. Yo quiero marcar la diferencia a través de Él o ella, y le voy a llamar para que me sirva, para que haga mi voluntad,
para que manifieste al mundo que su vida ha sido cambiada por el poder mío. Dios, en su soberanía, decidió escoger a este pueblo. Y aún mostrando su compasión, su misericordia, Dios le dio una promesa a alguien que Dios consideraba su amigo. Y esa persona se llama Abraham. El versículo 8 dice: pero tú, Israel, escucha bien. Cuando Dios le dice a este pueblo, a través del profeta Isaías, le recuerda quién fue que los llamó a ellos, quién fue que les escogió. Dios le dice a través de su siervo Isaías: pero tú, Israel, versículo 8, eres mi siervo, tú, Jacob, que es por la cual la nación se llama Israel, porque Dios le puso a Jacob, Israel, a quien yo escogí. Ustedes son descendientes de Abraham, mi amigo. ¡Wow! Cuando yo leía esto, cuando estudiaba y meditaba en este capítulo, decía: qué privilegio más grande le tocó a Abraham, que a través de los tiempos, a través de las épocas, el mundo entero, todo el que lee la palabra de Dios y se encuentra con versículos como este, reconoce que Abraham no era cualquier persona delante de los ojos de Dios. Dios llama a este hombre su amigo. ¿Y quién era Abraham? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos encontrando a un hombre que vivía en un pueblo pagano, en Ur de los Caldeos. Gente que no le servían a Dios. Y dice la palabra de Dios allí en el primer libro, en el orden que tenemos escrita la Biblia, el libro de los principios, Génesis, que cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, abandona la comodidad que tienes, ven, sígueme a mí, obedece mi llamado. Y tú sabes lo que hizo Abraham. Abraham no lo pensó dos veces. Abraham obedeció al llamado de Dios. Abraham confió en Dios y le siguió por fe. Por eso el escritor de Hebreo lo llama el padre de la fe, delante de quien todos los creyentes somos nombrados en el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Dios te llamó a ti y a mí, cuando Dios pensó en nosotros, cuando Dios te mira a ti y a mí en esta tierra, ¿cómo nos ve Dios? Abraham él lo veía como su amigo, lo veía como alguien fiel, como alguien obediente, como alguien que estaba dispuesto a sobrepasar barreras en con tal de darle la gloria al Dios que le había llamado. Pero tú y yo, que también hemos sido llamados por Dios, que fuimos escogidos por Dios, estamos honrando el nombre de Dios con la vida que estamos llevando. Dios se siente agradecido o se siente humanamente, si pudiéramos decir, dichoso de decir: en el municipio de Consuelo, allí tengo un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, una persona que manifiesta mi nombre por encima de todo lo que le pongan delante. Para él yo soy lo más importante. Ese es mi amigo, ese es mi amiga. Estamos honrando nosotros de igual manera el nombre de Dios como este Abraham, que aunque no sabía para dónde iba, solamente porque Dios le llamó, él decidió obedecer. Aún tú y yo sabemos para dónde Dios nos llama. Aún sabemos las puertas que Dios abre para nosotros. Y nosotros, a diferencia de Abraham, le decimos a Dios: tú quieres que yo vaya por ahí, pero yo no voy a ir. Porque no como tú quieras, Dios, es como yo decida hacerlo. Este mundo seguirá de mal en peor. El hombre seguirá fracasando y tropezando. ¿Sabes por qué? Tú y yo seguiremos tropezando. Porque nosotros, en vez de hacer lo que hizo Abraham, ser obediente al mandato de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, le decimos a Dios: aguántate, todavía tu tiempo no ha llegado. Me quedan cosas por hacer. Para mí lo más importante es el trabajo. Para mí lo más importante es mi profesión. Para mí lo más importante es lo que la gente en Consuelo pueda decir de mí. Y después que se acuerden que soy cristiano.
Recuerda que si dice que eres cristiano, es porque tú eres un seguidor de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, que lo que ahora yo vivo en la carne, debo de vivirlo en la fe, para la gloria del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida en la cruz del Calvario, para que mi vida pasada ya no exista como presente en mí, sino que el presente en mi vida de ahora en adelante sea lo que yo viva para la gloria del Señor. Negociamos la fe. Somos creyentes, como hace algunos domingos cuando hablaba del Salmo 103. Somos creyentes de potalista, que diga. Somos creyentes apagados. Vivimos en la época de los creyentes ñoños, donde no nos gusta que la palabra de Dios nos enfrente. Y cuando encontramos un versículo que atenta con la inmoral que estoy viviendo, con la desobediencia que estoy viviendo delante de Dios, decimos que el predicador se cogió conmigo y que vino solamente a hablarte a mí. Claro que vino a hablarte a ti. No fue el predicador, es la palabra de Dios que te está enfrentando y te está diciendo, apártate de la vida que llevas. Vive para mí, porque estás viviendo para ti. Israel, ese pueblo que Dios escogió por hacer fiel Dios a la palabra dada a su amigo Abraham, que le dijo, de ti, de tu descendencia, haré una nación grande, la haré como la arena del mar. Incontables serán todos aquellos que seguirán mi nombre por causa de tu testimonio, Abraham. Y cuando Dios pensó en nosotros, pensó que cuando nos llamó era para que nosotros le dijéramos al mundo que Cristo es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero no queremos ser enfrentados con la palabra de Dios. Para mí me es más fácil hacer lo que yo quiera que hacer lo que Dios me manda. Para mí es más fácil venir a la iglesia cuando yo quiera, pero no porque los líderes de la iglesia me lo pongan o me digan que debo de hacerlo. No son los líderes de la iglesia. Hebreos 10:25 dice que no podemos dejar de congregarnos. Más adelante quizás veremos un poquito de eso, pero no en este mensaje. Israel había visto la mano de Dios obrar a su favor. Era un pueblo que Dios le demostró cuando le sacó de Egipto que él tenía el poder por encima de aquellos caudillos como Faraón, que pensaban que eran dioses y que su palabra no podía ser revocada. Y como el mismo Dios dice, a Faraón lo escogí yo para gloriarme en él. Lo que pasa es que Faraón creía que por la grandeza, por el dominio que tenía, eso lo había logrado por su propia fuerza. Mentira del diablo. Si logramos algo en esta vida, si somos algo en esta tierra, ¿sabe por qué lo somos? Si eres bueno en el área que te desempeña, ¿sabe por qué lo eres? No por tu sabiduría, no por el conocimiento que tienes, no por la influencia que tienes de tu familia. ¿Sabes por qué lo eres? Porque Dios ha puesto esa gracia sobre ti. Alaba su nombre, glorifícale, porque sin Dios, aún tú que no eres cristiano, las cualidades que tienes, el conocimiento que tienes, si Dios hubiese querido que no lo tuvieras, no fuera lo que hoy eres. Por eso tienes que acercarte a Dios y reconocer que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay tiniebla, ni hay sombra de variación, porque Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y Él es quien le da a los hombres de esta tierra el privilegio de ser o no ser por su propia gloria. Isaías habla de la seguridad que Dios le garantizaba a Israel, pero Israel se había olvidado de esto. El pueblo de Dios había visto que otras naciones se habían ensoñarado de ellos, que le habían maltratado, que de alguna manera le habían hecho perder su confianza, su fe en Dios. Y cualquiera se cansa de tanto maltrato. Cuando leemos la historia del pueblo de Dios, y quien está hablando, Isaías, experimentó en carne propia lo que era el cautiverio, lo que era ser esclavo, lo que era ser maltratado por otras naciones que se creían dueños de ellos. Pero Isaías nunca
dejó de identificarse con Dios. Cuando le vemos en los primeros capítulos, este mismo Isaías dice: miserable de mí, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Cuando el Señor está buscando a quienes enviar, Isaías estuvo dispuesto a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo me pongo en la brecha, yo me pongo para que tú me uses para tu gloria. ¿Estamos tú y yo dispuestos a hacerlo? ¿Estamos tú y yo dispuestos a confiar en Dios de la manera que Isaías confiaba? Yo sé que muchos de nosotros nos tomamos más tiempo en digerir y cumplir el proceso que Dios quiere crear en nuestras vidas. Algunos necesitamos de muchas recomendaciones, de muchos mensajes, de muchas palabras para ponernos en el carril. Pero el asunto es estar en disposición de decirle al Señor: Padre, yo quiero hacerlo. Tú conoces mi lucha. Tú conoces por lo que estoy pasando. Tú sabes que yo te quiero ser fiel, pero tengo esto. Hermano, mientras lo tengamos y no lo pongamos a los pies de Cristo, vamos a seguir cargando ese yugo, porque solamente somos libres cuando le traemos nuestras cargas a Jesús. Este pueblo, en este capítulo 41, Isaías va a recordarle a la nación de Dios, le va a recordar a este pueblo: aunque ustedes están sufriendo, aunque ustedes han sido maltratados, aunque ustedes ven el porvenir lejos, Dios ha prometido, y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Aunque el maltrato y los sufrimientos le habían hecho a ellos olvidar su confianza, perder su fe en Dios, Isaías le dice: nuestro Dios es único. Nuestro Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Y en su poder está no solamente consolarnos, sino que Él es nuestro libertador. Él es nuestro redentor. Él es incomparable. Pero para tú y yo darnos cuenta de eso, no lo vamos a lograr 24/7 en la casa. No lo vamos a lograr la Biblia cogiendo polvo en la casa, escuchando un mensaje de agua y azúcar por uno cualquiera que ha decidido hablar y decirte que tú eres dueño del cielo y de la tierra, que tú mereces estar bien, que lo que te quiere dar es palabras que te apacigüen la mente, pero no te enfrentan con el pecado que nos quita a nosotros el vivir una vida de comunión y de intimidad con Dios. Pero la Biblia no miente. La palabra de Dios no falla. Si tú y yo queremos ser redarguidos, si tú y yo queremos ser corregidos, si tú y yo queremos recibir instrucción, hay que volver a la Biblia. Hay que volver a la palabra de Dios. Dios, a través de su profeta, nos recuerda que Él es un Dios que no cambia, que sus promesas son en el sí y en el amén, que si Él dijo que va a hacer algo con su pueblo, por encima de ti y de mí, Él lo va a hacer. Porque lo que Él promete lo cumple. Su poder está por encima de todo, aún por encima de aquellos que se creen poderosos. Mira lo que dice el versículo 1 y 4. Cuando te digo que su poder está por encima de aún de aquellos que se creen poderosos. Mira lo que dice Isaías 41, versículo 1 al 4. Escuchad, me consta, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Y oye la pregunta que hace Dios a través de su profeta. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo el señorial de reyes. Entregó su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién? ¿Quién tiene el poder para hacer eso? ¿Quién es el único que tiene el poder para doblegar a las naciones? Para convertir en nada a los poderosos. ¿Quiere darte cuenta quién es el que puede hacerlo? La palabra de Dios lo dice. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado.
¿Quién hizo eso o lo realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Tú sabes quién es el único que tiene ese poder? ¿Tú sabes quién es el único que es el redentor de su pueblo? Y lo que ha prometido lo cumple. Yo, Jehová, el primero, yo mismo por lo postrero. Israel, no te olvides de que yo soy ese Dios. Yo fui el que te llamó. Yo fui el que te afirmó en la tierra por una promesa que hice a mi amigo Abraham. ¿Cuánto tú y yo conocemos de esa grandeza de Dios? Que cuando llegan esos momentos como lo que estaba pasando en este pueblo, que cuando llegan estas situaciones adversas a nosotros, que queremos tirar la toalla, recordamos que hay un Dios que nos ha dicho: yo no te dejaré, yo no te voy a desamparar, siempre te voy a sustentar. Esta promesa es una promesa que perdura a través de los siglos, pero perdura a través de los siglos para aquellos que le creen a Dios, para aquellos que confían en Dios, para aquellos que no se devuelven por los momentos adversos que la vida le presenta, sino que dicen: más dura en la vida, más me aferro a mi Dios, más confío en el Señor. Dios tiene que decirle a esta nación: miren, yo soy el que hace nada a las naciones. Yo soy el que da poder a aquellos que se creen poderosos. Yo soy el que disuelve lo que los hombres no pueden disolver. Soy yo, Jehová, el primero. ¿Y sabes qué, iglesia? Ese Dios que le dijo esas palabras a Israel es el mismo Dios a quien tú y yo le servimos ahora. Es el mismo poderoso. Es el Señor Jesucristo que decidió cambiando. Sigamos. No solamente Él provee una seguridad para su pueblo y de recordarlo que Él no se olvida de aquellos quienes ama, que Él fue quien nos eligió, que nos escogió. Él nos dice que cuando Él decidió escoger a Israel, como dice el versículo 4, fue a Israel que Él escogió, y estas palabras de Isaías 41, versículo 10, que nos recuerdan a nosotros que en su promesa Él ha prometido ayudar y sustentar a aquellos que esperan en Él, aunque esas palabras fueron para el pueblo de Dios llamado Israel. Como dice el versículo 4 de Isaías 41, Dios también nos escogió a nosotros. Dios también te escogió a ti. Aunque Él escogió la nación de Israel de entre todas las naciones del mundo, de entre toda la gente del mundo, tú y yo tenemos que estar seguros que no estamos en este camino porque yo le caía bien a Dios. Que no estamos en este camino porque yo quise estar en el camino. ¿Sabe por qué estamos en este camino? Porque Él fue que nos llamó. Porque Él fue que nos escogió. ¿Y tú sabes por qué Él nos escogió? Coja la boté, varón. Coja la boté. Mire, ¿tú sabes por qué fue que Él nos llamó? Porque Él es más grande y más fuerte que todos. ¿No entendiste? Dios te escogió a ti, escogió a Israel. ¿Sabe por qué? Porque Él no necesitaba que alguien le dijera que tenía que hacer. Él lo hizo porque Él es el único grande y Él es el único fuerte o poderoso para hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Estás convencido de que Dios, de que tú estás sirviéndole a Dios, de que tú estás en esta iglesia, de que tú eres un hijo de Dios porque Dios fue que te escogió? Quizás tú crees, bueno, tú lo estás como inventando. Isaías 41 no me está hablando a mí, sí te está hablando a ti, me está hablando a mí, le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a los escogidos de Dios. Mira lo que dice Pedro 1:4, vamos allá, para que tú te des cuenta, porque quizás tú estás pensando, tú no se inventó eso, no, yo no me lo inventé. La Biblia dice que Dios, así como escogió a Israel cuando pensó en la iglesia, cuando pensó en ti y en mí, también nos escogió. Mira lo que dice Isaías, Efesios 1:4, perdón. Todos los que somos sus hijos hemos sido escogidos por Él. Si tú eres hijo de Dios, Efesios 1:4 te lo recuerda aquí.
que tú eres especial ante los ojos de Dios. Y dice Efesios 1:4, según nos escogió. Vamos a ver si fue por mera casualidad que estamos en este camino. ¿Qué dice Efesios 1:4? Que según qué, según nos escogió en quién. Y en él aquí se llama Jesucristo. Usted le puede poner Jesucristo. Según nos escogió en Jesucristo. Oiga cuándo. Isaías dice 41:4 que Dios le dice a Israel, Israel, yo te escogí a ti entre todas las naciones del mundo por causa de mi amigo Abraham, por la promesa que le dice a mi amigo Abraham. Y tú sabes que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que nosotros también, la iglesia de Cristo, somos escogidos por Jesucristo. Mira que está a tu lado y dile, mira, fue Jesucristo que me escogió. Oye, yo no estoy aquí ni que porque yo le caía bien a los pastores o el hermanito, no, fue Jesucristo que me trajo. Así que aguanta, soporta. Quiéreme como soy, como dice el anuncio por ahí. Nos escogió en él. Y tú sabes que esa escogencia de Jesucristo, ¿cuándo fue? Ustedes que tienen Biblia, ¿qué dicen? ¿Cuándo fue que Dios te escogió a ti y a mí? Entonces, ¿por qué vamos a estar preocupándome? ¿Por qué me tengo que estar volviendo loco? Si Dios porque me escogió, entonces me va a respaldar en todo lo que yo haga. Él me va a ayudar cuando yo esté en aprieto. Él me va a socorrer. Una promesa que perdura a través de los tiempos para aquellos que conocen a su Dios. Para aquellos que confían en su Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando alguien venga a decirte, no, lo que dice Isaías 41:10 es para Israel solamente, dile mentira tuyo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo lo tomo para mí. Porque yo sé que Dios me sustenta. Los años de vida que yo tengo, Dios no me ha desamparado. Dios no me ha dado la espalda. Dios está conmigo. Él me sustenta. Él se acuerda de mí. Porque Él fue que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si escogió a Israel, también pensó en Arturo, que no servía para nada. Pero Él dijo, yo lo voy a hacer que sirva. Aunque se ha tomado mucho tiempo conmigo y se sigue tomando. Pero Él fue que me escogió. No fuiste tú. Fue Él que dijo, yo no quiero así dañado como está, para yo arreglarlo. Y me sigue arreglando. Y me sigue cambiando. Y yo le creo. Isaías le dice en el verso 8 y 9 de Isaías 41 a Israel, oiga esto, Israel. Escucha, porque nosotros no nos vamos a llenar la boca ahora diciendo, somos los únicos escogidos. No, Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones del mundo y ese pueblo fue Israel. Pero también me escogió a mí y a ti. También nos escogió a nosotros. Pero mira lo que le dice Isaías a ellos. Pero tú, Israel, versículos 8 y 9. Pero tú, Israel, aquellos que somos escogidos, tomemos esta palabra que el profeta Isaías le está diciendo a su pueblo. Pero tú, Israel, mira lo que le dice Dios a ellos, a esos que estaban pasando calamidad, aquellos que habían perdido la fe, aquellos que creían que nunca iban a ser libertados. Dios le dice en estos capítulos del 40 al 44, yo soy su libertador, yo soy quien le consuela, yo soy el Dios incomparable, yo soy el fuerte, yo soy el que tiene toda la autoridad. Y dice, pero tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien yo escogí. Ustedes son descendencia. Y vuelve y repite aquí, ¿de quién? No me digan Abraham solamente así. De Abraham, mi amigo. Dios, qué privilegio tenía este hombre. Pero tú también y yo lo tenemos. Porque él dice que Jesucristo, en palabra de Jesús, por eso las escrituras inspiradas por Dios, por eso la Biblia es una hilaridad, todo va acompañado uno de otro, y Dios lleva su orden, porque es un solo plan, y es el plan de Dios que tiene que ser ejecutado en la tierra. Y Jesucristo dijo, en Juan capítulo 16, ya yo no le voy a llamar a ustedes siervos, no le voy a llamar esclavos. ¿Por qué? Porque ustedes son mis amigos. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que confía en Él, todo aquel que le sirve a Él, que le ha entregado su corazón, al igual que Abraham puede decir,
yo soy amigo de Dios. Ahora, estamos honrando esa amistad. Mirémonos en ese espejo. Tú y yo que conocemos nuestras vidas y Dios que la conoce bien, estamos nosotros honrando la amistad que tenemos con Él, como lo hizo su amigo Abraham, por lo cual Dios tiene que recordarle al pueblo y decirle: Abraham era mi amigo y yo le escogí a ustedes de entre las naciones del mundo, les llamé, les escogí y te tomé de los confines de la tierra, le dice Dios, de tierra lejana te llamé en medio de tu esclavitud, porque ustedes son mis seguidores, porque ustedes son mis siervos, te escogí y no te deseché, aún pudiendo haberlo hecho. ¿Tú sabes por qué Isaías le recuerda esto a este pueblo? Porque este pueblo había cometido todos los errores sabidos y por haber en la tierra, así como lo hacemos tú y yo como iglesia del Señor. Tú sabes las veces que si Dios tomara en cuenta las veces que tú y yo nos equivocamos, las veces que tú y yo le fallamos, las veces que tú y yo le ofendemos, las veces que tú y yo pisoteamos este mensaje glorioso del Evangelio por causa de vivir una vida en desobediencia y de espalda a Dios. Si Dios decidiera desecharlo, porque Él tiene todo el poder para hacerlo, pero al igual que Israel, tú sabes lo que nos dice Dios: yo no deseché a mi pueblo. Y Dios le dice a través del profeta: yo no le he desechado a ustedes. Aunque ustedes me han fallado, ustedes no son la mejor cosa, ustedes no se han portado bien, hermano, no es por nuestras obras. ¿Tú sabes por qué tú y yo hoy estamos en el camino de Dios? Por pura gracia. El apóstol Pablo lo dijo: no es por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, es por el lavamiento que el Señor Jesucristo hizo en nosotros en la cruz del Calvario. Y dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y ahora somos hechura suyas. Y en esa nueva creación que somos, estamos llamados a hacer obras que glorifiquen su nombre. Pero no por los méritos que teníamos o por los méritos que hemos alcanzado en el mundo. Dios nos llama, no. Él nos llama aún sabiendo que no servimos. Él nos llama para arreglarnos, para hacerlo mejor, para que este mundo pueda tener hombres y mujeres que valgan la pena. Versículos 11 y 13 de este capítulo dice aquí: todos los que se enojan contra ti, porque recuerda que Isaías le está recordando a este pueblo: no todo está perdido. Hay un Dios que no se ha olvidado. Hay un Dios que lo que ha prometido hacer con ustedes lo va a cumplir. Él sí te dijo que te va a sustentar, que no te va a abandonar. Él lo va a cumplir. Y mira lo que dice el versículo 11 al 13. He aquí, todos los que se enojan contra ti, Israel, ¿qué va a pasar con ellos? Serán avergonzados y consumidos y confundidos. Serán delante de Dios como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que contienda contigo y no lo hallarán, porque ¿sabes qué? Dios lo va a eliminar de la tierra. Serán como nada, como una cosa que no es. Aquellos que hacen la guerra contra mi pueblo, porque yo, Jehová, soy su Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Iglesia, esas palabras son para nosotros. No tiremos la toalla. Por más negro que se vea el camino, tú y yo tenemos la luz de Cristo. Y cuando entremos en esa oscuridad, se supone que tiene que aclararse, porque no estamos solos. ¿Tú sabes quién está con nosotros? Nuestro Dios, nuestro Salvador. Así como Isaías le dijo al pueblo: ustedes no están solos. Yo voy a hacer desaparecer todo lo que les estorba. Yo voy a destruir a las naciones que se han levantado contra ustedes. Lo voy a confundir. Así le dice Dios a su iglesia en medio de estos tiempos, cuando creemos que todo está perdido. Dios dice: yo sigo teniendo el control. Yo soy el Dios, el maravilloso. Yo soy el Dios que nadie se compara. Lo que yo digo lo cumplo, porque yo soy un Dios incomparable. Tú sabes que tu Dios es un Dios incomparable. Y cuando hablamos de que es un Dios incomparable, es que no hay nada en este mundo que se compare a Él. Nada, hermano. Esa grandeza de Dios es única. Ese poderío de Dios no tiene igual. Mira lo que dice Isaías 40, versículo 12, versículo 22 al 25. Porque quizás tú no creas lo que yo te estoy diciendo.
La palabra de Dios dice que nuestro Dios es tan maravilloso que en esa maravilla que tiene, no tiene comparación. Es un Dios incomparable. Y mira lo que Él le dice a su pueblo en Isaías capítulo 40, versículo 12, y luego salto al 22 al 25. Y estas palabras tenemos nosotros que creerlas. Oye, iglesia del Señor, como Isaías le dijo al pueblo que escuchara, porque se nos ha olvidado, porque hemos dejado de escuchar a Dios y estamos escuchando otras voces que no son la voz que debemos de escuchar, la voz de Dios. Y Dios le dice a través del profeta: ustedes que se han olvidado de mí, ustedes que se han desviado tras otros dioses, ustedes que creen que ya no tienen esperanza, yo quiero recordarle quién es su Dios. Un Dios que no tiene igual, un Dios que no tiene comparación. Y Él le dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Sigue. Y los cielos con su palmo. Mira lo que hace ese Dios incomparable con 3 dedos. ¿Tú crees que eso lo puede hacer cualquier persona? Con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. Hermano, eso solamente lo hace Jesucristo. Un Dios grande, un Dios que no tiene comparación. Él mide con el hueco de su mano. Midió los cielos y la tierra, miren así. Hago un hueco con su mano, así. Así mide Dios todo lo que está creado. Todo el polvo de la tierra, dice Isaías, le recuerda a este pueblo que había perdido la esperanza, que Dios lo juntó con el palmo de su mano. Pesó los montes con balanza y en pesa de callado. ¿Y qué más dice Dios acerca de él por su profeta? Isaías le recuerda a este pueblo desilusionado, a este pueblo que se sentía abatido, a este pueblo que creía que ya no podía más. Le dice: ese Dios que le llamó, ese Dios que le escogió, como escogió a su iglesia, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, sobre el globo terráqueo que usted ve en los mapas. Esa imagen que se ve de la tierra, tú sabes quién se sienta sobre ella. La coge como un asiento, como usted está sentado ahora. Mi Dios, que es incomparable. Mi Dios que no tiene igual. Mi Dios que está por encima de ti y de mí. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, tú y yo, entramos en ese paquete. Son como langosta. Si usted no entiende el término de langosta, aquí piensa en una esperanza, de esa que se ven por ahí. Somos como esperancita de esa que anda por ahí volando, que a veces nos espantamos cuando llegan a la casa en la noche. Nosotros somos como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Usted ve esa cortina que está ahí y Él le hace así, mire, ¡fuá! Y ¡fuá! Nos lleva al mundo como Él quiere llevarlo, porque Él es Dios incomparable. Despliegan como una tienda para morar. Él convierte en nada a aquellos que se creen que son más fuertes y más poderosos que todo el mundo. A los que gobiernan la tierra lo hace ver como cosa vana. Ustedes sin mí no son nada. Tú puedes ser el presidente de la nación, tú puedes ser el rey de una nación, pero estás ahí porque Dios te puso ahí. Y si Él te quiere quitar, te quita, porque Él lo hace ver como cosa vana, como tenido de raíz en la tierra. Tan pronto como sopla el viento, ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me pueden hacer semejante? ¿Existe alguna figura? ¿Existe alguna imagen que la puedan comparar a mí? Si usted lee el capítulo 40, se va a dar cuenta que el mismo Dios dice: ¿a qué pues me haré semejante? Yo soy único en mi clase. Yo soy el perfecto. Yo soy el santo. Yo soy el que dice lo que prometo, lo cumplo. Una promesa que perdura a través de los tiempos. Entonces, llegando ya al final de esto, porque yo sé que muchos de ustedes ya dijeron: pero son las 12 y Arturo está igualito. Sí, yo estoy igualito, yo puedo seguir todavía volado, pero no por mí.
para que no me sigan crucificando, vamos al punto final, que dice que lo que Él prometió a su pueblo prevalece a través de los tiempos. Y vayamos entonces al verso 10. Ahora que vamos a entrar al verso 10. De que es nuestro verso clave, que dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmaye, Israel, iglesia bíblica cristiana, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y oye la promesa que nos da: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto de lo que estamos aquí creemos que esto perdura a través de los tiempos? Que Dios está con nosotros para ayudarnos. Como dice el Salmo 46, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en los momentos de dificultades. No me importa que la tierra se revuelva como cuando yo hago un jugo en una licuadora. No me importa, Dios me sustenta y me guarda. Él me sostiene, yo no estoy solo. 4 cosas aquí para que nos vayamos para nuestra casa con estas 4 cosas que nos deja dicho este versículo 10. Lo primero que dice Isaías a este pueblo que estaba desilusionado, que había perdido la fe y que se creía que ya Dios se había olvidado de ellos, y que nos dice a nosotros como iglesia bíblica cristiana, lo primero que Él nos dice es: no temas. ¿Tú sabes por qué los creyentes, por más difícil que sea la situación, no podemos dejarnos llevar del temor? Porque Dios nos dice: ustedes no están solos, yo estoy contigo. Mira que dice el versículo 10, no temas. ¿Por qué Dios dice que no debemos de temer? Porque yo estoy contigo. Lo primero que Dios nos dice es que en esta carrera de fe, aquellos que hemos decidido creer a su palabra y obedecer su mandato, Él nos dice: no teman con lo que ustedes tengan que enfrentar en la vida. Y cuando hablamos de temor aquí, estamos hablando del miedo que nos agobia, que nos arropa, que nos hace perder la confianza en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos adversos que la vida nos presenta. Temor aquí es sentir miedo, es sentir falta de fe, falta de confianza en un Dios que ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. La vida cristiana no depende de ti, de mí. La vida cristiana, mi camino con Dios, mi relación con Dios, depende de lo que Dios quiera hacer conmigo. Por eso tú y yo tenemos que olvidarnos de nosotros y decir: ahora vive Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo. Y Dios nos dice y le dice a esta nación: no teman, porque yo estoy con ustedes. El Salmo 27:1, ¿qué dice David allí? Que creía lo que Isaías estaba pronunciando aquí, que era parte del pueblo de Dios, David. El Salmo 27:1 nos recuerda que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Y hace David la pregunta: ¿de quién entonces yo voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. El que conoce a su Dios echa fuera el temor. Porque la palabra de Dios dice: el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el verdadero amor? El amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón y en mí. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién yo voy a tener miedo? ¿De quién me voy a sentir como que me puede romper? No. Dios está conmigo. Pero tenemos que creerlo. Número 2. Los demás versículos están ahí y usted lo lee en su casa. Isaías 43, versículos 1 y 5 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo de Israel, no temas. ¿Sabe por qué no debemos de temer? Porque quien te redimió, quien nos redimió, dice: yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Porque yo estoy contigo, del oriente traeré de tu generación y del occidente te voy a recoger. No importa dónde te encuentres, no importa dónde te metas, si eres del Señor, el Señor siempre te va a traer a donde Él quiere ponerte. Por encima de quien sea. Porque no es por ti, no es por mí, es para gloria de Él. No desmaye. Dice este versículo también: porque yo soy quien te da la fuerza. Cuando tú crees que ya lo has perdido todo, cuando tú crees que ya no hay fuerza para seguir adelante, Dios te dice: no pierdas la fe. Yo soy el Dios que te da fuerza para resistir todos los embates
que se te presenten en este caminar de fe. Cuando Dios dice no desmaye, se refiere aquí a ese agotamiento físico, a ese desánimo espiritual que se apodera de nuestras vidas y que nos hace desmayar, que nos hace olvidarnos de que Dios es quien pelea por su pueblo. Dios nos dice, no desmayes, porque yo soy el Dios que te fortalece. Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da fuerza. Pero eso solamente lo necesitamos. Pero cuando llega la adversidad, nosotros se nos olvida Filipenses 4:13. Si se nos olvida Filipenses 4:13, Isaías 41:10 nos dice, no desmaye, porque yo soy el Dios que da fuerza al que está debilitado, al que está agotado, al que no tiene ánimo espiritual. Yo soy el que se lo da. David dice en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiese yo desguayangado, como se dice en el buen dominicano, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El 143:7 dice, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No te esconda de mí tu rostro, no venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura sin esperanza. Versículos 13 y 14, hubiera yo desmayado del Salmo 27, si no creyese que veré la bondad en la tierra de los vivientes, donde vivimos tú y yo. Jehová, aguarda, Jehová, esfuérzate y toma ánimo y sigamos esperando en Dios. Tercera cosa, siempre te ayudaré. El socorro divino que viene de parte de Dios. No solamente Él nos dice que no debemos de tener miedo, que no debemos de desanimarnos, sino que Él nos dice, yo soy el socorro de ustedes. Yo siempre le voy a ayudar. Siempre te voy a ayudar. Socorro divino. Salmo 121, versículos 1 y 2. Salmo de Pastor Ramón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 124:8. Nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios dice, yo soy su socorro, yo soy su ayudador. Ustedes no están solos. Número 4, siempre te sustentaré. Una promesa que perdura a través de los siglos. Cuando la Biblia habla de sustentarnos, se refiere que Dios es quien sostiene a los seres humanos y todas las cosas que hay en el universo. El único que tiene el poder, la autoridad, la facultad de sostener todas las cosas. ¿Y sabe cómo lo hace? Con la diestra de su justicia. Porque Él es un Dios justo. El sufrimiento que estamos experimentando ahora no será para siempre. Un día, dice Juan, habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde reinará la justicia, donde reinará la paz, donde Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de señores. Filipenses 4, versículo 19 al 20 dice, cuando hablamos de que Dios es nuestro sustentador, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. ¿Sabe por qué Él lo hace? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios que nos sustenta, el que suple todas las cosas, porque Él es el dueño de todas las riquezas. Y esas riquezas están en Cristo Jesús. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo mismo, la imagen misma de su sustancia, el Dios hecho carne, quien sustenta todas las cosas, Jesucristo, a quien tú y yo le servimos, con la palabra de su poder, porque su palabra tiene autoridad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, haciéndonos aceptos para que vivamos en esta tierra como sus hijos. Marcando la diferencia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Dios que te sustenta. Y el Salmo 37 dice, versículo 3 al 5, confía en Jehová. Si tú crees que eres el Dios que sustenta, yo te invito en esta mañana a que sigas confiando en Él. Confía en Jehová y haz el bien.
Escúchalo. Hagamos el bien y habitaremos en la tierra y seremos apacentados de la verdad de Dios, su palabra. Deleitémonos en Él. Vivamos vidas dedicadas a Él. Démosle la prioridad a Dios en nosotros. Pongámoslo de primero. Y como resultado, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es el Dios que sustenta nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulaciones. Por tanto, yo que creo en Él, yo que creo que sus promesas perduran a través de los tiempos, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Dios me dice en el Salmo 46, versículos 10 y 11, que debo de quedarme quieto y esperar en Él. Estar quieto y conozcan que yo soy Dios. Yo no he cambiado, sigo teniendo el mismo poder. Soy el que liberta, soy el que sustenta, soy el que redime, soy el único que es incomparable. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Lo conoces? Si todavía no lo conoces, te invito a que lo hagas. Nuestro pastor con nosotros. Inclina tu voz.